A ver, Copérnico miró las estrellas y, digamos que nos quitó la ilusión de ser el centro del universo, de un plumazo. Totalmente. Y luego Darwin observó la naturaleza y nos bajó de ese pedestal divino, o sea, demostrando que somos, pues, una rama más en este inmenso árbol evolutivo. Exacto. Pero el pensador que vamos a analizar hoy, en esta inversión profunda, nos dio la estocada final, lo que llamamos la herida narcisista definitiva. La más dolorosa de todas, me atrevería a decir. Sí, porque demostró que la mente consciente, esa vocecita racional que creemos controlar a voluntad todo el tiempo, es apenas la punta de un iceberg inmenso y súper oscuro. Básicamente nos enseñó que el yo ni siquiera es el amo en su propia casa. Es una locura cuando lo piensas así. Lo es. Y bueno, hoy nos sumergimos en un documento fascinante y la verdad sumamente revelador que se titula Sigismund-Slomo-Freud.pdf. Y la misión de este análisis no es simplemente repasar de forma cronológica la biografía de un médico vienés del siglo XIX. No, claro que no. Eso sería quedarnos en la superficie. Exacto. La verdadera meta aquí es comprender cómo este individuo literalmente dinamitó las bases de la metafísica occidental. Y bueno, descubrir por qué incluso hoy en día nuestra forma de entender el arte, la cultura, la moral y a nosotros mismos pues sigue operando bajo el marco teórico que él construyó. Y creo que el impacto de esa herida narcisista que mencionas es aún mayor si consideramos el contexto filosófico que había antes. O sea, durante siglos, la filosofía moderna occidental se había construido súper sólidamente sobre el célebre pienso, luego existo de René Descartes. Claro, el pilar de todo. Exactamente. Existía esta fe ciega, absoluta, en que la autoconciencia era el cimiento inquebrantable de la verdad y la razón. Y al desplazar el centro de gravedad de la psique humana hacia lo irracional, hacia lo pulsional y lo oculto, pues se inaugura formalmente lo que el filósofo Paul Ricoeur llamó más tarde la escuela de la sospecha. La escuela de la sospecha, me encanta ese término. Es brillante, porque básicamente se nos obliga a sospechar de nuestras propias motivaciones. Es una revolución de pensamiento total. Y para entender cómo llegamos a esa escuela de la sospecha, tenemos que viajar al inicio, hacia las limitaciones biográficas que, paradójicamente, forzaron el nacimiento de toda esta nueva disciplina. Ajá. Porque las fuentes indican que él nació en 1856 en Moravia, en el seno de una familia judía, y nuestro protagonista inicialmente no tenía pero ni el menor interés en sentarse a escuchar los problemas de la gente. Para nada. Él quería dedicar su vida al laboratorio, a la neurología pura y dura, bajo la estricta tutela de investigadores de la época como Ernst Brücke. Sí, o sea, los cables y los tejidos. Exacto, el microscopio era su pasión inicial. Él buscaba respuestas tangibles, mecánicas, estudiando el sistema nervioso de organismos menores, analizando cómo viajaban los impulsos eléctricos a través de las fibras. Pero claro, la vida tenía otros planes. Pues sí, el contexto social y económico de esa Viena imperial dictó un camino muy distinto. Las barreras económicas de su familia eran severas, y a esto se le sumaba, lamentablemente, un antisemitismo fuertemente institucionalizado en la academia. Que le cerraba todas las puertas. Exactamente. Le cerraba cualquier posibilidad de una cátedra o una carrera puramente investigativa. Así que fue empujado por pura necesidad de supervivencia y de mantener a su futura familia hacia la práctica médica clínica. A ver, vamos a desempacar esto, porque me parece fascinante. Es como si un ingeniero hubiera empezado su carrera intentando regar un ordenador enfocándose exclusivamente en el hardware. Me gusta esa analogía. Claro, portando cables, estudiando los circuitos y los microchips bajo una lupa, que en este caso pues serían los tejidos nerviosos en el laboratorio. Pero, al ser bloqueado por el sistema institucional y verse forzado a tratar con personas reales que sufrían dolencias inexplicables, terminó descubriendo que el verdadero problema, el origen de los fallos del sistema, no estaba en el hardware. Estaba en el software. Exacto. Estaba en un software oculto y complejísimo, es decir, en los procesos psíquicos. Y aquí me surge una duda. ¿Fue este cambio de rumbo un mero accidente histórico o una evolución inevitable de su curiosidad intelectual? Lo fascinante aquí, y creo que las fuentes lo dejan muy claro, es que la clínica le otorgó precisamente lo que el laboratorio jamás podría haberle ofrecido. ¿Qué cosa? Sujetos de estudio vivos. Personas reales que presentaban, siguiendo tu analogía, errores sistémicos que desafiaban toda la anatomía conocida hasta ese momento. ¡Wow!
Y el punto de inflexión definitivo ocurre cuando logra viajar a París. Esto fue entre 1885 y 86, para estudiar en el Hospital de la Salpêtrière con un neurólogo súper renombrado llamado Jean-Martin Charcot. Ah, claro, el de la histeria. Ese mismo. En esa época, Charcot trataba este fenómeno médico conocido como histeria, que, seamos sinceros, funcionaba como un enorme cajón desastre donde la medicina arrojaba absolutamente todo lo que no entendía. Literalmente todo lo que no tenía explicación orgánica. Exacto. Tenían pacientes que presentaban parálisis severas, cegueras temporales, convulsiones gravísimas, pero, y aquí está el detalle, sus cuerpos físicos no mostraban absolutamente ninguna lesión orgánica. El hardware, digamos, estaba en perfectas condiciones. Pero el sistema colapsaba de todos modos. Exactamente. Espera, entiendo perfectamente la analogía, pero ¿cómo funciona eso a nivel fisiológico o mecánico? O sea, ¿cómo es posible que un trauma puramente psicológico, algo tan inmaterial como un recuerdo o una emoción, tenga el poder real de paralizar un brazo biológico? La hipnosis. Él inducía a estas pacientes a un estado de sonambulismo artificial y, bajo su gestión, lograba que movieran el brazo paralizado. ¿No me digas? Sí, o incluso a la inversa, inducía parálisis nuevas en brazos sanos. Y esto probaba empíricamente que los nervios y los músculos funcionaban perfecto. Estaban intactos. Intactos. El descubrimiento fundamental fue que el bloqueo era ideológico, era psíquico. La mente, al enfrentarse a una experiencia traumática o a un deseo que era absolutamente insoportable para la conciencia de la paciente, utilizaba un mecanismo de defensa extremo. Como un cortacorriente. Ajá. Para proteger al sujeto de ese dolor emocional que la destruiría, la mente extraía la energía de esa emoción insoportable y la convertía, y de ahí viene el nombre clínico de histeria de conversión. ¡Qué locura! O sea, el cuerpo físico terminaba gritando lo que la conciencia no podía asimilar ni verbalizar. Exactamente. Las palabras ahogadas se volvían síntomas. Eso debió volarle la cabeza. Ver con sus propios ojos qué fuerzas invisibles controlan la biología de esa manera. Y bueno, al regresar a Viena, él comienza a colaborar con el médico Joseph Breuer, que estaba tratando el famosísimo caso de Anna O. Un caso fundamental. Sí, y aquí es donde las fuentes detallan cómo funcionaba realmente la curación en esas primeras etapas. Porque Anna O presentaba síntomas gravísimos. Estamos hablando de cosas como hidrofobia, un terror irracional a beber agua a pesar de sufrir una deshidratación extrema. Sí, estaba literalmente muriendo de sed, pero no podía tocar un vaso con agua. Y el mecanismo terapéutico que utilizaron, que por cierto fue bautizado por la propia paciente como limpieza de chimenea o método catártico, consistió en poner a Ana bajo hipnosis y rastrear el origen específico de esa aversión al agua. Ir a la raíz del problema. Ajá. Lograron que ella recordara, bajo trance, una escena profundamente reprimida. Ella había visto al pequeño perro de su institutriz, que era una mujer a la que Ana detestaba profundamente, bebiendo directamente de su vaso de agua. Uy, claro, qué asco. Exacto. Pero en aquel momento, dadas las estrictas normas de educación victoriana de la época, Ana se vio obligada a tragar su inmenso asco y no decir una sola palabra. Se lo guardó todo. Y eso se enquistó ahí. Totalmente. Al verbalizar este recuerdo bajo hipnosis, logrando lo que llamaron la abreacción, que es básicamente esta descarga emocional explosiva de esa energía atrapada, el síntoma, la fobia al agua, se esfumó en ese mismo instante. ¡Wow! Al despertar del trance, ella simplemente pudo pedir un vaso de agua y beber con total normalidad. Es que es una narrativa clínica espectacular. Parece magia. Pero claro, sabemos que la técnica evoluciona. Porque rápidamente él se da cuenta de que la hipnosis tiene un techo, ¿no? Sí, tiene bastantes limitaciones. Claro, no todas las personas son susceptibles de entrar en un trance profundo, para empezar. Y además, estos síntomas que se curaban casi mágicamente, a veces regresaban, pero bajo otras formas, como si la energía solo cambiara de lugar. Exactamente, el problema subyacente seguía ahí. Así que toma una decisión radical. Decide abandonar por completo el método de la sugestión hipnótica y apuesta por una técnica que parece engañosamente simple, pero que cambia la historia: la asociación libre. Una regla aparentemente muy sencilla.
Reemplaza la hipnosis pidiéndole al paciente que se recueste en un diván, que se relaje y que exprese en voz alta absolutamente cualquier imagen, pensamiento o palabra que le atraviese la mente. Por más ridícula que suene. Por más absurda, vergonzosa o irrelevante que parezca, quedaba prohibida toda censura consciente. Y al retirar este estado alterado de la hipnosis, observó algo que fue crucial. ¿Qué notó? Notó que el paciente en estado consciente enfrentaba resistencias constantes. O sea, se trababa al hablar, cambiaba de tema así bruscamente o simplemente se quedaba en blanco. Como que la mente misma ponía barreras. Ajá, y la asociación libre permitía mapear esas defensas topográficamente. Las trabas y los silencios incómodos señalaban el lugar exacto donde un recuerdo doloroso intentaba salir a flote y la mente consciente empujaba hacia abajo con todas sus fuerzas para evitarlo. Claro. Y si le pides a una persona que hable sin ninguna censura, divagando durante semanas o meses, pues tarde o temprano la conversación va a derivar hacia las producciones mentales más extrañas y carentes de lógica que experimentamos los seres humanos, que son nuestros sueños. Inevitablemente. Y esto nos lleva directamente al año 1900 con la publicación de La interpretación de los sueños, que marca el nacimiento formal del psicoanálisis como tal. Él ya consideraba que esta actividad onírica no era un simple ruido aleatorio de las neuronas disparándose por la noche, sino la vía regia, el camino principal y directo para explorar el inconsciente. Y en ese texto monumental, que es denso pero brillante, él establece una dicotomía vital para analizar cómo funciona la mente mientras dormimos. Básicamente divide el sueño en dos capas. A ver. Por un lado tienes el contenido manifiesto. Esta es la narrativa bizarra, incoherente, esa que logramos recordar al despertar. Como cuando sueñas que estás volando sobre la ciudad o que llegas a un examen final en pijama. Sí, el sueño típico que le cuentas a tus amigos y todos se ríen. Exacto, la superficie. Pero por otro lado, y oculto muy profundamente bajo esa capa, está el contenido latente. Y este representa el verdadero deseo instintivo que está reprimido. El núcleo del problema. Ajá. Y dado que este deseo original resulta demasiado perturbador o inaceptable, la mente utiliza mecanismos de defensa como la condensación y el desplazamiento para disfrazarlo. Le pone una máscara para evitar que la angustia de ver ese deseo crudo nos despierte en medio de la noche. Y esto crea una hermenéutica completamente revolucionaria. O sea, para que nos quede absolutamente claro el concepto a todos porque es denso, estamos hablando de un sistema profundo de decodificación. Es como si el inconsciente operara con su propio lenguaje encriptado para evadir a los guardias de seguridad de la vigilia, y él hubiera diseñado, digamos, la piedra Rosetta para poder traducir esos símbolos locos nuevamente a su significado emocional original. Es una excelente forma de verlo. De hecho, postula que ninguna imagen en un sueño es inocente. Nada es al azar. Todo elemento onírico es un síntoma disfrazado, o sea, un compromiso negociado entre esa pulsión inconsciente que empuja por salir a la luz y la censura mental que intenta mantener a la persona plácidamente dormida. Es como un acuerdo de paz temporal. Y este mapa conceptual adquiere una complejidad asombrosa cuando evoluciona hacia lo que las fuentes denominan su segunda tópica, que es la estructura tripartita de la psique. Y aquí, en lugar de leer definiciones secas de un manual, imaginemos un escenario que todos hemos vivido. A ver, ponnos en situación. Imaginemos que alguien va conduciendo tranquilamente hacia el trabajo. De pronto, otro auto hace una maniobra súper imprudente, se le cruza y casi provoca un accidente grave. El primer impulso, esa rabia biológica, animal, que hierve en la sangre y exige frenar, bajar del auto y golpear al otro conductor, buscando esta descarga de energía inmediata y rigiéndose únicamente por el principio del placer. Ese caldero caótico, ese monstruo, es el ello. Sí, pura energía pulsional sin frenos. Y de inmediato, literalmente milisegundos después de ese impulso violento del ello, otra voz retumba internamente frenando la acción, diciendo, a ver, no hagas una locura, eres un ciudadano educado, podrías ir a la cárcel, esto es inaceptable moralmente. El aguafiestas. Exacto. Esa segunda fuerza es el superyo. Es la internalización profunda de todas las reglas parentales, sociales y morales que hemos absorbido.
funciona como un juez implacable dentro de nuestra cabeza. Ajá. Y ha tratado exactamente en el medio de estos dos colosos, intentando mantener las manos sudorosas en el volante, sonreír y no perder el control absoluto de la realidad material. Está el yo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, pensándolo bien, esta arquitectura mental pone al yo en una posición absolutamente imposible de ganar. Es exactamente como un gerente de nivel medio en una corporación súper disfuncional. Totalmente. El tipo que recibe los golpes de todos lados. Sí. Por un lado, tiene un jefe loco encerrado en el sótano que grita todo el día exigiendo gratificación instantánea, sin importarle el presupuesto, ni las leyes, ni el daño colateral. Ese sería el ello. Ajá. Y por otro lado, tiene a un auditor perfeccionista y castigador en la oficina de arriba, respirándole en la nuca, juzgando cada pequeña decisión con el manual de ética en la mano y generándole una culpa constante, que es el superyo. Es que esa imagen de la corporación disfuncional captura la dinámica de forma perfecta, especialmente porque ese auditor, el superyo, ni siquiera opera de forma racional o justa. ¿A qué te refieres? A que el superyo tiene esta particularidad terrible de castigar el simple pensamiento con la misma severidad con la que castigaría una acción criminal en la vida real. ¡Wow! O sea, no hay escapatoria. Ninguna. Te inunda de culpa solo por haber imaginado golpear al otro conductor, aunque tus manos nunca hayan soltado el volante. Además, esa energía cruda que mueve al jefe loco del sótano, al ello, es lo que en los textos se define como pulsión, o Trieb en alemán. Y es vital diferenciar esta pulsión de un simple instinto animal. ¿Cuál sería la diferencia práctica? Bueno, mientras un animal tiene instintos fijos con objetos predeterminados por la biología, o sea, tienen hambre y buscan un tipo de comida específica, la pulsión humana es una energía psíquica superplástica. Es un empuje constante, ciego, que busca satisfacerse en una realidad exterior que, por diseño de la misma sociedad, continuamente bloquea esa satisfacción. Escuchando cómo funcionan los engranajes de esta maquinaria me surge una duda inevitable. De verdad, bajo este modelo estructural tan tenso, ¿es siquiera teóricamente posible alcanzar eso que hoy, en nuestra cultura del bienestar, llamamos paz mental? ¿O estamos biológicamente diseñados desde la fábrica para vivir en un conflicto interno perpetuo? Pues, siendo realistas y bajo el paradigma psicoanalítico clásico, la paz mental inalterable, esa calma zen absoluta, es una ilusión bastante ingenua. ¿Rompiste un par de corazones con eso? Sí, lo siento, pero el sistema opera a través del conflicto crónico. Para que el gerente, o sea, el yo, no colapse bajo la presión combinada del sótano y la oficina de arriba, se ve obligado a utilizar mecanismos de defensa. Y el más fundamental, el pilar de todos ellos, es la represión. Barrer bajo la alfombra. Básicamente, cuando la exigencia pulsional del ello resulta inaceptable para la vigilancia estricta del superyo, el yo simplemente expulsa esa idea o ese deseo de la conciencia. Lo empuja activamente hacia los rincones más oscuros del inconsciente y gasta una cantidad enorme de energía psíquica todos los días en mantener esa puerta del sótano herméticamente cerrada. Pero claro, sabemos que ese sótano tiene goteras. Las fuentes son súper claras al afirmar que lo que se reprime jamás desaparece realmente. Se queda ahí abajo ganando presión, como una olla. Efectivamente, y ahí es cuando se produce lo que se conoce en la teoría como el retorno de lo reprimido. Dado que esa energía pulsional no puede ser destruida, porque esa energía, al fin y al cabo, busca vías de escape alternativas. Se filtra. Se cuela por las grietas de la conciencia y emerge, pero disfrazada, en la vida cotidiana. Puede ser a través de los sueños, como ya explicamos, o mediante los famosísimos actos fallidos. A los lapsus. Exacto, cuando queremos decir una palabra neutra y decimos otra súper comprometedora, revelando sin querer lo que realmente pensamos en el fondo. También esta energía se canaliza a través de chistes inapropiados. Y bueno, cuando la presión es simplemente insoportable y el sistema defensivo del yo fracasa, estalla en forma de síntomas neuróticos graves. ¡Qué fuerte! Sí, la verdadera esencia de quiénes somos está tejida íntimamente con los hilos de todas esas cosas que intentamos desesperadamente ocultar de nosotros mismos. ¡Wow! Y a ver, si la mente individual es un territorio de guerra tan tenso y tan frágil,
Es aterrador imaginar la siguiente escala de esto. O sea, ¿qué sucede cuando tomamos a millones de estos gerentes estresados, llenos de impulsos reprimidos, y los obligamos a convivir bajo las reglas de una sociedad? Caos asegurado si no fuera por las reglas. Claro. Y el documento detalla un salto fenomenal. Pasa de la clínica psiquiátrica individual a una visión antropológica y macroscópica de toda la humanidad. Y aquí entramos de lleno, digamos, en la fase más controvertida de su teoría, todo el tema de la sexualidad y la socialización infantil. Sí, esto fue un ataque directo, un torpedo a la línea de flotación de la moral victoriana de la época. Él rompe un tabú absoluto al postular que la sexualidad no es un interruptor biológico que mágicamente hace clic y se enciende con la pubertad, sino que el ser humano es un ser pulsional desde el mismísimo momento de su nacimiento. Sí, De hecho, describió al infante con un término académico que resultó profundamente perturbador para la época. Lo llamó un perverso polimorfo. sí, suena fatal. Pero traduciendo esa etiqueta tan dura a un lenguaje un poco más terrenal, entendemos por el texto que no lo usaba en un sentido moral de maldad o perversión criminal. Para nada. Significa que, a diferencia de los adultos, que tienen una sexualidad normativa o enfocada, la plasticidad del niño le permite extraer un placer sensorial intenso de múltiples zonas de su cuerpo, de formas que son completamente caóticas y que están desconectadas de cualquier fin reproductivo. Exactamente. La plasticidad del placer es total en esas etapas iniciales de la vida. Y la estructuración de todo ese caos primigenio encuentra su punto culminante, su gran desafío, en el famoso complejo de Edipo. ¿Que todo el mundo ha escuchado nombrar? Sí, pero las fuentes nos indican que esto no es meramente una etapa del desarrollo clínico que pasa así ya. Es el mito fundacional de la cultura humana y del concepto mismo de la ley. El niño debe enfrentarse a la angustia de que se le prohíban sus primeros objetos de deseo y debe someterse a la regla social que dicta esa figura de autoridad. O sea, debe sacrificar su fantasía infantil de omnipotencia y someterse a una ley externa para poder encajar. Así es. Y esta idea de la renuncia originaria se expande en obras clave, por ejemplo, en textos como Tótem y Tabú. Él argumenta que la civilización misma tiene su origen en un pacto social que está marcado por la culpa tras un acto hipotético de violencia primigenia. Es un mito de origen brutal. Y esta visión, si cabe, se oscurece todavía más en su obra más tardía, El malestar en la cultura. Tengamos en cuenta que este texto fue redactado cuando Europa todavía olía la sangre de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Un contexto devastador. Y allí él expone un duelo a escala planetaria entre dos fuerzas mitológicas. Por un lado, Eros, que representa la pulsión unificadora de la vida, el amor, la creación. Y por otro, Tánatos, esta siniestra, inevitable pulsión de muerte, de agresión y destrucción que nos habita internamente. Y el descubrimiento, o más bien la conceptualización de Tánatos, altera todo el andamiaje teórico que había construido. Porque ver a naciones enteras usar lo mejor de la ciencia moderna, no para curar, sino para masacrarse mutuamente con gases tóxicos en las trincheras, le demostró que la agresividad no era un accidente externo o una anomalía. Era la regla. Era un componente central de la naturaleza humana. Por lo tanto, la civilización tiene un objetivo principal, casi único: evitar que nos destruyamos los unos a los otros. Supervivencia básica. Superyo cultural masivo. Un sistema de leyes morales que nos exige reprimir y castigar internamente nuestras pulsiones agresivas más primarias todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si analizamos fríamente la ecuación que nos está planteando. A ver, para evitar el caos absoluto y el derramamiento de sangre en las calles, la civilización nos exige mutilar nuestras pulsiones básicas. Ajá. Y a cambio de esa seguridad y ese orden, el precio ineludible que todos tenemos que pagar es vivir con un sentimiento crónico de culpa moral y una profunda insatisfacción estructural. Entonces, si aplicamos esta lógica matemática de represión, esto significa que una sociedad más avanzada tecnológicamente, con leyes más complejas, más refinadas, es inherentemente y por definición una sociedad más enferma o más neurótica. Pues si conectamos esto con el panorama general de sus escritos, el diagnóstico que establece es exactamente ese, por sombrío y pesimista que nos resulte hoy. ¡Wow! A mayor nivel de civilización,
la sociedad exige un mayor nivel de represión de los instintos, y a mayor represión internalizada en los individuos, mayor es el malestar psicológico subyacente de la población. Para él, la cultura no es esta marcha triunfal y gloriosa hacia la felicidad absoluta que nos pintaba la Ilustración, es más bien un barniz de civilidad extremadamente delgado y frágil. A punto de romperse. Sí, un barniz aplicado sobre un volcán latente de agresividad que amenaza constantemente con hacer erupción. Pero a ver, tiene que existir algún mecanismo funcional que evite que el cerebro colectivo estalle en mil pedazos, ¿no? Alguna forma constructiva de procesar toda esa energía retenida sin terminar en el diván del psiquiatra. O peor, en un campo de batalla. Es un proceso defensivo excepcionalmente exitoso, uno de los pocos sanos, digamos. ¿Cómo funciona? En la sublimación, el yo logra tomar la energía cruda de una pulsión, que es inaceptable, ya sea sexual o agresiva, le cambia la meta original y la redirige hacia un fin que es socialmente productivo y muy valorado. O sea, la recicla. La recicla maravillosamente. Por ejemplo, imaginemos la fuerza bruta de una pulsión agresiva y sádica. Literal, el deseo profundo y primitivo de cortar la carne ajena. A través del mecanismo de sublimación, esa energía oscura puede canalizarse en la impecable carrera de un cirujano experto. Él abre cuerpos humanos, corta carne, pero lo hace para salvar vidas. ¡Qué gran ejemplo! O un pintor que sublima angustias o deseos sexuales inconfesables, creando arte que conmueve a las masas. El problema real radica en que este mecanismo es de capacidad limitada, no es mágico, y no todas las personas logran sublimar con éxito. Claro, no todos somos artistas o cirujanos. Exacto. Cuando esas vías de escape creativas fallan, o cuando la sociedad impone demandas que son demasiado asfixiantes, el síntoma neurótico estalla inevitablemente. No hay dónde poner esa energía. Entiendo. Y bueno, habiendo visto cómo operan estas dinámicas masivas en la cultura, volvamos a enfocar el microscopio en el individuo. Porque el documento nos lanza otra bomba conceptual que no podemos dejar pasar. A ver. Si entendemos que la cultura nos presiona implacablemente desde el exterior, con todas estas normas, y el inconsciente, el ello, tira de los hilos silenciosamente desde nuestro interior, sin que nos demos cuenta, surge una duda existencial terrible. ¿Queda algún margen real para el libre albedrío en la vida humana? Las fuentes hablan muy claramente del determinismo psíquico. Sí, y es una postura radical. Bajo esta lente psicoanalítica rigurosa, no existe el azar en la actividad mental. Cero. Absolutamente todo está sujeto a una férrea causalidad inconsciente. O sea, si se me olvida algo, no es por accidente. Exacto. Si no recuerdas un nombre importante en medio de una reunión de trabajo, o si llegas tarde crónicamente a un compromiso específico con una persona, no es simple mala memoria o que había tráfico. Es el resultado directo de motivaciones reprimidas operando en segundo plano. La idea tradicional que tenemos de libre albedrío, de que controlamos todo, es desafiada profundamente. Tomamos decisiones conscientes, claro. Sí, tomamos decisiones conscientes, pero los cimientos de esas decisiones se estructuran en habitaciones cerradas a las que no tenemos las llaves. Es inquietante. Y esta falta de control se manifiesta brutalmente en la forma en que interactuamos a diario con los demás, a través de lo que él denominó la transferencia. Esta perturbadora idea de que, en el fondo, casi nunca logramos interactuar puramente con el otro, con la persona real que tenemos enfrente. Es como si viéramos fantasmas. Literalmente, vivimos proyectando constantemente los fantasmas de nuestras relaciones infantiles sobre nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas amorosas o nuestras amistades, recreando, digamos, antiguos guiones de rechazo o abandono con actores completamente nuevos, y sin percatarnos de ello. Es un ciclo de repetición incesante, casi trágico. Sin embargo, frente a este determinismo tan duro, su método clínico ofrece una única puerta de salida emancipadora. Y ojo, no promete la felicidad perpetua, que, como ya dijimos, él consideraba imposible. La meta última del análisis, tanto clínica como filosóficamente, se cristaliza en su famosa máxima: donde era ello, ha de ser yo. O sea, conquistar terreno al mar de la inconsciencia, robarle espacio a la oscuridad. Me gusta esa imagen. Es como secar los pantanos de la irracionalidad para poder construir terreno sólido. La libertad, bajo este paradigma psicoanalítico,
No consiste en hacer ciegamente lo que el cuerpo pide, arrastrados por traumas no resueltos. Que sería ser esclavos del ello. Exactamente. La verdadera libertad consiste en emprender el doloroso y arduo trabajo de autoconocimiento. Solo al iluminar nuestras propias miserias y esos deseos inconfesables se puede ganar un margen mínimo de maniobra para elegir de manera verdaderamente consciente en el presente. Y esa ética rigurosa, esa determinación de enfrentarse sin filtros a verdades tan dolorosas, fue algo que este médico vienés aplicó magistralmente a su propia biografía hasta las últimas consecuencias. Sin duda. Porque llegamos a la década final de su vida, en el documento, y el contraste es brutal. Para 1938, él ya es una figura de renombre mundial, es el fundador consolidado de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Pero Viena, su hogar de toda la vida, cae bajo las garras de la Alemania nazi. Un momento oscurísimo en la historia. Y las fuentes detallan episodios aterradores. El concepto de psicoanálisis es tachado públicamente de ciencia judía. Sus libros son arrojados a inmensas hogueras públicas en las calles, y miembros de su familia, incluida su hija Ana, sufren interrogatorios directos a manos de la Gestapo. Sí, la persecución fue implacable. Él logra finalmente escapar al exilio en Londres, ya a sus 82 años, que no es poca cosa. Y lo consigue casi en el último momento posible gracias a la intervención diplomática y a los monumentales pagos de rescate que organizaron amigas muy influyentes, como la princesa Marie Bonaparte. Fue un escape de película. Pero claro, la huida de este terror político no fue un pase automático a la tranquilidad en Londres. Él llevaba más de una década lidiando con un infierno personal, biológico, un devastador cáncer en la mandíbula provocado por su legendaria adicción a los cigarros puros. Sí, nunca los dejó. Y las estadísticas médicas de su caso realmente asombran por su crueldad. Fue sometido a más de 33 cirugías complejas en la boca y la mandíbula. Se vio forzado a utilizar una aparatosa prótesis bucal que él mismo apodó, con un humor muy sombrío, el monstruo. El monstruo, wow. Crónico, espantoso, alterando su capacidad para hablar y para alimentarse. Pero, a pesar de esa agonía diaria, lo que define el ocaso de su vida es una resistencia intelectual indomable. Él continuó escribiendo obras fundamentales, publicando artículos y, sorprendentemente, atendiendo pacientes en su despacho de Londres casi hasta el último aliento. Demostró una encarnación viviente de su famoso principio de realidad. Se negó rotundamente a buscar refugio psicológico en lo que él consideraba consuelos ilusorios. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, sus textos son implacables al clasificar a la religión organizada como una, y cito, neurosis obsesiva universal. Una postura muy firme. ¿Sí? La veía como un sistema de ilusiones infantiles diseñado para calmar el terror primordial humano frente al desamparo de la naturaleza y, pues, el abismo de la muerte. Así que rechazó aferrarse a esas promesas espirituales y no tuvo una lucidez estoica. Soportó el sufrimiento físico sin pedir anestésicos potentes que pudieran nublar su mente, hasta que el daño en los tejidos fue absolutamente irreversible. Sí. Y solo entonces, en septiembre de 1939, exigió al médico de su entera confianza que cumpliera la promesa acordada de aplicarle una dosis terminal de morfina. Es un final potentísimo. Y esto plantea, creo yo, una pregunta importante acerca del peso específico de su legado histórico. Porque, seamos francos, es innegable que ciertos postulados sobre topografía cerebral o sobre los desarrollos instintivos han sido refutados o por lo menos matizados profundamente por la neurociencia experimental de nuestro siglo XXI. Claro, la ciencia avanza. Exacto. Pero el valor imperecedero de su obra no está en si acertó en la anatomía del cerebro, sino que reside en la construcción de una ética de la honestidad intelectual inquebrantable. Él trazó un mapa que nos recuerda dolorosamente que la majestuosa razón humana no es un faro invencible que disipa toda la oscuridad. ¡Qué gran metáfora! Es más bien una vela pequeñita y sumamente frágil, que parpadea en medio de un vendaval constante de instintos biológicos y convenciones culturales que nos oprimen. Y proteger la luz de esa pequeña vela exige un coraje inmenso para mirar directamente las sombras que nosotros mismos proyectamos internamente. Totalmente de acuerdo. Y ese coraje necesario para enfrentar nuestras sombras no podría ser más relevante hoy en día.
Porque al revisar los apuntes finales de las fuentes, destaca un concepto clínico que parece anticipar nuestra era de manera casi profética: el mecanismo del narcisismo y el yo ideal. Uf, tan actual. Sí. La teoría plantea que, en un punto del desarrollo psíquico, volcamos una enorme cantidad de líbido, o sea, de energía emocional, no hacia los objetos externos o hacia otras personas, sino hacia una imagen meticulosamente perfeccionada de nosotros mismos a la cual aspiramos ciegamente. Se convierte en una instancia psíquica que funciona como una vara de medir constante, ¿no? Exacto, se crea una brecha inevitable entre nuestro yo real, que pues es frágil, imperfecto, lleno de contradicciones, y ese yo ideal inalcanzable. Y cuando se fracasa ante los estándares irreales de esa imagen interna idealizada, el castigo mental se manifiesta en forma de angustia severa, una pérdida total de la autoestima y un autorreproche crónico. Lo cual nos deja con una reflexión ineludible para el mundo en que vivimos ahora mismo. O sea, si la colisión constante entre la cruda realidad cotidiana y ese fantasmal yo ideal ya generaba niveles insoportables de sufrimiento emocional en la superconservadora sociedad vienesa de hace un siglo. Imagínate ahora. Exacto. ¿Qué está sucediendo con la psique humana en plena era de hiperconectividad? Pensemos por un momento en las dinámicas que vemos todos los días en las redes sociales. Es el caldo de cultivo perfecto. Sí, la gente cura y mantiene avatares digitales meticulosamente editados, embellecidos con filtros, construyendo estas vitrinas públicas donde la tristeza, el fracaso o la simple mundanidad del día a día quedan estrictamente censuradas. Todos perfecto en la pantalla. Todo. Ante esto, queda esta gran duda flotando en el aire. ¿Acaso hemos construido de manera colaborativa un inmenso superyo digital e hipertrofiado? ¡Wow! Un auditor implacable en el bolsillo de todos. Exactamente. Un juez omnipresente que nosotros mismos alimentamos a diario con likes y views y que nos vigila sin descanso desde el cristal luminoso de nuestras pantallas, exigiéndonos en tiempo real una perfección estética y vital que, como descubrimos al analizar a este médico pionero, es biológica y psicológicamente imposible de alcanzar. Es un recordatorio sumamente inquietante de que, bueno, un siglo después, esa profunda herida narcisista originaria no solo sigue sin cerrarse, sino que le estamos profundizando activamente cada vez que hacemos scroll.